El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Cuando nació Jesús en Belén de Judea, bajo el reinado de Herodes, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos su estrella en Oriente y hemos venido a adorarlo. Al enterarse, el rey Herodes quedó desconcertado y con él toda Jerusalén. Entonces reunió a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo para preguntarles en qué lugar debía nacer el Mesías. En Belén de Judea, le respondieron, porque sí está escrito por el profeta: y tú, Belén, tierra de Judá, ciertamente no eres la menor entre las principales ciudades de Judá, porque de ti surgirá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Herodes mandó llamar secretamente a los magos y después de averiguar con precisión la fecha en que habían aparecido la estrella, los envió a Belén diciéndoles: vayan e infórmense cuidadosamente acerca del niño, y cuando lo hayan encontrado avísenme para que yo también vaya a rendirle homenaje. Después de oír al rey, ellos partieron. La estrella que habían visto en Oriente los precedía hasta que se detuvo en el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella se llenaron de alegría y al entrar en la casa encontraron al niño con María su madre y postrándose le rindieron homenaje. Luego, abriendo sus cofres, le ofrecieron dones: oro, incienso y mirra. Y como recibieron en sueños la advertencia de no regresar al palacio de Herodes, volvieron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos llegado a esta hermosa celebración de la Epifanía del Señor, esta solemnidad que nos habla de la manifestación del Señor a estos magos venidos de Oriente, estos personajes que son muy emblemáticos, ¿no?, en cuanto a la representación de todos los pueblos de la tierra, por lo menos de todos los pueblos conocidos en aquel momento. Y entonces, bueno, esto tiene un montón de connotaciones en toda la vida de la Iglesia, también algunas connotaciones folclóricas, ¿no?, como la celebración del famoso Día de Reyes. Pero estos tres personajes, que no eran reyes, sino que la Escritura claramente nos dice que eran magos, y magos en aquella época, entendamos que magos no es el que hace salir, no era el que hacía salir un conejo de la galera, a lo mejor como hoy en día, sino que se llamaba magos en aquella época a aquellos sabios, estudiosos de los fenómenos naturales y sobrenaturales, estudiosos del cielo, de las estrellas, de las distintas fases de la naturaleza. O sea, eran verdaderos estudiosos de la vida y del mundo, que no eran personas de fe, porque no pertenecían al pueblo elegido, no conocían al Dios único y verdadero, pero que eran buscadores de la verdad. Entonces, como nos dice en uno de sus escritos Edith Stein, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, aquel que busca la verdad sin saberlo está buscando también a Dios. Entonces, estos buscadores de Dios, estos buscadores de la verdad, reciben este anuncio de que ha llegado al mundo un personaje muy importante, alguien que es la presencia del único y verdadero Dios entre los hombres. Entonces, con todas las ganas, se ponen en camino, sin importar las dificultades del camino, sin importar los peligros, y van
para encontrar a este personaje, a este Hijo de Dios, a este Rey del mundo, para adorarlo. No solo para rendirle homenaje, sino también para rendirle adoración. Y aquí volvemos al punto, ¿no? Al punto principal. El centro de esta celebración de la Epifanía, obviamente, no son los magos de Oriente, no son los Reyes Magos. Es Jesús el Señor. Entonces el misterio de la Navidad ahora se nos propone desde otro punto de vista, y es el punto de vista de la misión universal de Cristo el Señor, de la misión universal de la redención, porque la redención no era solamente para el pueblo elegido, sino que el misterio de la redención se realiza a través de la persona de Cristo, en la persona de Cristo, por medio de la pasión de Cristo. La redención es para toda la humanidad. Y estos tres personajes, o 4, o 5, o 6, no importa el número, estos personajes, estos magos de Oriente, son la representación de toda esa humanidad a la cual va dirigida la salvación de Dios, que es destinataria del mensaje de salvación de Dios. Fíjense que la Iglesia de Oriente, desde tiempos inmemoriales, celebraba hoy, 6 de enero, el día de la Epifanía, justamente esta solemnidad de la Epifanía, como una solemnidad en la que celebraban y celebran juntamente las 4 grandes manifestaciones de Cristo al comienzo de su vida, al comienzo del misterio de la redención. El misterio de la Navidad, el misterio de la revelación a las naciones con los magos de Oriente, el bautismo del Señor y el primer milagro del Señor en Caná de Galilea. La Iglesia de Occidente ha desdoblado esta celebración y nosotros celebramos la Navidad del 25 de diciembre, hoy, 6 de enero, día de la Epifanía, celebramos la manifestación a los magos o la adoración de los magos. El domingo próximo celebraremos el bautismo del Señor y el otro domingo estaremos también celebrando y recordando ese primer milagro de Jesús en Caná de Galilea. Estas manifestaciones del Señor, primero a los pastores, luego a los magos, luego al pueblo de Israel en general y por último a sus propios discípulos, son esos jalones que nos van marcando esta autorrevelación de Cristo para poder ir realizando su misterio de salvación. Como siempre, en esta celebración de la Epifanía no podían faltar los símbolos, y símbolos muy importantes. Según la tradición, uno de los magos es blanco, generalmente se le atribuye el nombre de Melchor, y es el que le ofrece oro reconociendo su realeza, su poder como rey. Jesús, el Rey del universo, Jesús, el Rey del mundo. El asiático, el otro mago, de origen aparentemente o teóricamente de origen asiático, al que se le da el nombre de Gaspar, es el que le ofrece el incienso, porque Jesús, el Rey del mundo, es el Hijo de Dios y por consiguiente es Dios, y por lo tanto se le ofrece incienso, que era esa resina aromática considerado el olor agradable a Dios y que se le ofrecía a Dios. Diariamente en el santuario del templo de Jerusalén se ofrecía el incienso como ofrenda agradable a Dios y como signo de ese humo del incienso que sube, es signo de la oración de los fieles que se eleva a Dios como el humo del incienso. Y por último, está el personaje de raza negra, de origen africano,
que se le da el nombre de Baltasar, o que se le asignó el nombre de Baltasar, que es el que le ofrece mirra. ¿Qué es la mirra? La mirra es una de las esencias más valiosas del Oriente, que tenía tenía múltiples usos. Se la usaba en la fabricación de perfumes, se la usaba en aromatizantes, pero principalmente el uso de la mirra, si bien era muy costosa, se usaba para embalsamar los cuerpos de los muertos. Entonces la mirra representa la humanidad, porque la mirra retardaba el proceso de descomposición del cuerpo y al mismo tiempo ayudaba con su potente aroma a mitigar el olor de la descomposición. Entonces, 3 dones se le ofrecen al Señor: oro, incienso, mirra. Oro como rey poderoso, rey de la humanidad; incienso como Dios y Jesús, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, hecho hombre en el seno de María Virgen, por obra del Espíritu Santo; y la mirra para el Jesús hombre, para aquel que sufrirá las consecuencias de la humanidad, porque va a morir en la cruz. Es decir, toda esta simbología que nos trae la celebración de la Epifanía es una simbología muy rica que nos ayuda, por un lado, a meditar y reflexionar el misterio de Cristo, nos ayuda a encontrarnos más plenamente con ese misterio que empezamos celebrando en la Navidad y que ahora vemos cómo el Señor se va manifestando a las naciones, se manifiesta a todos los pueblos, la misión universal de salvación de Cristo. Y junto a la misión universal de salvación de Cristo, un llamado a todos nosotros a que busquemos encontrarnos con Dios, a que busquemos estar con Dios, a que, sin importar las dificultades con las que nos encontremos en el camino, no tengamos miedo, porque el Señor siempre va a estar a nuestro lado. El Señor vino para salvarnos y eso no lo podemos olvidar. El Señor quiere salvarnos y nosotros tenemos que ayudarlo, aceptando su palabra, siguiendo el camino que nos mostró y confiando enteramente en su providencia. Alabado sea Jesucristo.